Hola a todos y bienvenidos a Bededit Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Estamos una semana más y está con nosotros, como siempre, Martí Alonso. Buenas, Martí. Muy buenas, Albert, y muy buenas a toda la audiencia. Espero que estéis todos genial. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de empresas, pero ¿qué tipo de empresas? Pues vamos a focalizarnos en empresas que son de calidad, pero en industrias de mierda. Que eso puede ser bastante interesante y aunque parezca difícil de encontrar, las hay, ¿eh? Las hay. ¿Te viene alguna a la cabeza, Albert? Hostia, pues empresas buenas en industrias malas. Pues por ejemplo, podríamos hablar sobre todo pues empresas del sector del petróleo, algunas que te gustan, como IPCO, que yo creo que es una empresa muy buena, en un sector que generalmente pues no lo ha hecho del todo bien, a pesar de que últimamente la tendencia ha cambiado y se están centrando más en retornar valor a los accionistas. Pero hay muchas industrias que son bastante malas de forma general y se puede encontrar valor. Y a veces las empresas están valoradas como si fuesen todas iguales. Eso es. Y a ver, en este programa no vamos a centrarnos tanto en, por ejemplo, en Nico, que eso, ¿no? Pues tienen un management que es muy bueno, activos que son mucho mejores que la gran mayoría de sus competidores. Nos vamos a enfocar de algo diferente, es decir, dentro de sectores malos, como podría ser el sector del petróleo, empresas que hacen cosas diferentes, que no son replicables o son difícilmente replicables y que les hace que sean pues empresas de calidad, eso que podría tener cualquier fondo quality, ¿no? Y, por ejemplo, en el sector del petróleo se me podría ocurrir empresas de royalties de petróleo, que las hay. Eso ya es otro modelo de negocio distinto, aunque esté en la industria del oil and gas, pues son mucho más asset light, no tienen el riesgo de ejecución, no tienen el tremendo apalancamiento operativo, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que nos vamos a centrar un poco hoy. Sí, las empresas de royalty son una pasada. Márgenes evita del 80%, cosas del estilo que no se suele encontrar en estas industrias. Ni Pero IPCO antes logra de... eso. No, ni mucho menos. Por eso. Pero antes de comenzar a hablar de las empresas, Martí, hay breaking news y aparte del anuncio oficial que hacemos siempre de que os podéis unir a portfolioinversión.com de forma gratuita para gestionar vuestra cartera y así que recibéis la newsletter que escribimos cada semana Martí y yo, además de que si os suscribís en el Substack pues enviamos una newsletter con tesis externas, noticias e ideas que nos resultan interesantes. La noticia a destacar es que comienza la oferta de Navidad de análisis de inversión. Así que preparaos porque yo creo que os puede interesar bastante. Y vamos a hacer desde a partir de hoy, que es día 16 de diciembre, hasta el 6 de enero, que ya con los Reyes pues cerraremos, un descuento del 20% en analisisdeinversión.com, que ya sabéis que es donde publicamos nuestras tesis, hacemos el seguimiento de la cartera y bueno, pues los resultados hablan por sí solos. De hecho, este año pues hemos subido 575 páginas de análisis en los que hacemos pues el seguimiento de las empresas que ya tenemos analizadas, además de nuevas tesis de nuevas empresas que creemos que os pueden aportar valor y son tesis muy interesantes, además de un montón de horas de vídeo y bueno, los resultados como digo hablan por sí solos. Este año hemos obtenido una rentabilidad en la cartera del 47%. Por lo tanto, estamos muy contentos con lo que hemos podido aportar este año a todos los suscriptores y os animamos a que os unáis. De esta forma también tendréis acceso al Discord Premium, donde publicamos los movimientos en tiempo real, comentarios sobre empresas y el seguimiento de las tesis también pues a tiempo real con los updates. Y el descuento va a ser del 20%, como digo, desde hoy, 16 de diciembre, hasta el 6 de enero, y será con el código Navidad 20. Y aquí os he puesto una diapositiva, una imagen, que es cuando accedáis a análisis de inversión y cliquéis a Únete, pues os saldrá el formulario de registro. Si introducís el código de descuento Navidad 20 y lo aplicáis, pues tendréis este 20% de descuento en análisis de inversión. ¿Y tienes algo que añadir, Martí?
Pues sí, a ver, a mí me gustaría añadir, la verdad es que estoy bastante orgulloso y contento de la evolución que ha tenido el proyecto, ¿no? Por cómo han ido evolucionando las tesis, no tanto, bueno, quitando parte de la rentabilidad, que podéis comprobarlo vosotros mismos, vais a los análisis desde la fecha de publicación y la mayoría lo han hecho muy bien. Por esa parte estoy muy contento, pero estoy más contento también en la parte que nosotros podemos tocar, ¿no? Que cada vez los análisis son más extensos, son más únicos y de muchísima más calidad, cosa que a mí sinceramente me orgullece bastante ver la evolución que ha tenido los análisis que escribimos y si miras los primeros comparado con los que hacemos últimamente, pues joder, yo creo que la trayectoria es muy buena y a continuar mejorando en el futuro, ¿no? Así que muchas ganas con este 2025. Este 2024 ha sido extremadamente bueno, ya lo podéis ver. Eso, de nuevo, no es sostenible, obviamente. Ojalá que fuera sostenible hacer un 47% todos los años. Vamos a tener años malos, que ya los hemos tenido, pero bueno, eso es un proyecto a muy largo plazo y os animamos a todos a que os unáis y estaremos encantados de ir sumando y remando todos juntos, ¿no? Aparte que también creo que para 2025 vamos a ver empresas muy interesantes. De hecho, la primera tesis de 2025, Albert, yo ya tengo pensada cuál va a ser y miraré de publicarla a principios de enero, que vamos a hablar precisamente, ya voy a hacer la introducción más tarde, pero vamos a hablar de una empresa que tenía pensada preparar para este podcast y al final dije, no, esto lo voy a subir para los premiums, porque estamos hablando de una empresa que opera en una industria mala, pero que es de mucha más calidad comparado con sus peers, que está cotizando a un free cash flow yield del 30%, con un free cash flow de un año malo, con mejores activos, una posición privilegiada, vamos, muy interesante. Y esa creo que va a ser la primera tesis y estoy seguro que van a ir viniendo tesis mucho mejores a lo largo de todos los años, ¿no? Y bueno, dicho esto, Albert, si te parece, empezamos con el programa de hoy, ¿no? Pues vamos a comenzar, Martí. Venga. Pues vamos a hablar un poquillo, y aquí disculpad que el título no tendría que ser ese, así que os pido perdón, pero bueno, básicamente vamos a hablar de las características de las industrias malas, ¿no? Empecemos hablando por eso. ¿Y qué son las características de una industria mala? Pues aquí se me ocurren muchas, pero he agrupado las principales, por así decirlo, ¿no? Que a mí me vienen a la cabeza. Y en primer lugar, pues tendríamos las industrias que son muy intensivas en capital y que conllevan, por lo tanto, normalmente a hacer un uso excesivo de la deuda, ya que suele ser la única forma de crecer muchas veces. También otra característica de las industrias malas es que la competencia es muy elevada y además se suele competir en precio, con lo cual los márgenes suelen bajar bastante. Obviamente, y ese creo que ya es muy típico, las industrias cíclicas no son las mejores normalmente, y eso y lo sabemos bastante bien, que hay que ir con mucho cuidado en las industrias cíclicas. También una que yo creo que es de los más peligrosos y en que de hecho hemos tenido errores en el pasado, son en industrias en declino, obsoletas o enfrentándose a la disrupción. ¿Y aquí por qué? O sea, yo por ejemplo recuerdo que fue precisamente en el año pasado que publicamos una tesis que pintaba muy bien, era una empresa que teóricamente en un entorno normalizado iba a hacerlo mucho mejor. Se estaba limpiando su balance, estaba teniendo una parte de crecimiento, pero se estaba enfrentando a un riesgo serio de declino o de obsolencia, en la que ya la industria no era lo que fue en el pasado y extrapolarlo, pues a posteriori, después del error, vi que no tenía mucho sentido. Pero caímos en la trampa porque, claro, la veías a 3 veces free cash flow y dices, joder, me la juego. Ya, y aún así, pues no las comimos. Trampa de valor. Ahí se suelen generar muchas trampas de valor y hay que ir con mucho cuidado. También industrias con incentivos perversos. Aquí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el mundo de las finanzas, ¿no? Por ejemplo, un asset manager que tenga bonus por las comisiones de éxito, pues puede estar incentivado muchas veces a asumir más riesgo con tal de a ver si podemos llegar a fin de año a ganar
esas comisiones de éxito, ¿no? Pues eso no tiene que ser malo por sí, las comisiones de éxito. De hecho, yo creo que son buenas personalmente. Pero hay que ser conscientes que pueden haber esos incentivos perversos. Después, otras industrias con mucho riesgo son los riesgos regulatorios, que esos son el gran ignorado. Por ejemplo, se me ocurren las farmacéuticas o la banca, por ejemplo, o las industrias de productos cuya moral es más o menos cuestionable, ¿no? Pues también poder enfrentarse a muchos problemas regulatorios, o por ejemplo el petróleo y el gas mismo, ¿no? Y ya sabemos todos lo que pasó con Quistos y todas esas empresas, ¿no? Que, que básicamente expropiaron a los accionistas y aquí no ha pasado nada porque, bueno, es petróleo y quien pierde son los malvados accionistas que procuran el mal para toda la humanidad, ¿no? Así que ahí hay bastante más riesgo. Y también industrias que tengan una elevada concentración, ya no me refiero a que tengan la mayor cuota de mercado, sino que tengan muy pocos clientes o cuyos supplies dependan de muy pocas empresas, pues eso puede suponer un problema. ¿Por qué? Porque a la que tengas cualquier problema por lo que sea, tu negocio desaparece. Em, y esto también es un riesgo que suele ser bastante ignorado, en mi opinión, y que muchas veces es muy peligroso porque no tiene que pasar algo malo per se. O sea, tú puedes tener, pues eso, la típica empresa, un banco de inversión, pues muchas veces, ¿no? Y tú pones una pequeña boutique de M&A y esas cosillas, y muchas veces, pues, quien te van a hacer los deals van a ser por tus empleados, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema en que ese empleado se salga, se lo monte y te robe todos los clientes. Eh, y si tienes ya pocos clientes, pues pasas de tener un buen negocio a no tener nada. Con lo cual hay que ir con mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y también, pues, a ver, no sé qué otro tipo de características se os pueden venir a la cabeza, y si hay alguno que dice, pero ¿cómo no has puesto este? Pues obviamente podéis dejarlos en los comentarios. Y vamos a ver lo que tal vez sería lo mejor para hacer un short, ¿no? Que es una empresa operando en una industria intensiva en capital y que por lo tanto haya hecho un uso excesivo de la deuda, en que además hay mucha competencia y por lo tanto llega a tener márgenes bajos y que además son cíclicos, con lo cual la previsión de ingresos pues suele ser bastante baja. Y eso al final es una bomba de relojería que te puede ir muy bien en los buenos tiempos, obviamente, porque claro, los márgenes bajos a la mínima que te suban, pues ya termina teniendo un impacto muy elevado. Si tienes deuda, pues tus ROEs van a ser altísimos cuando las cosas que te vayan bien, y la ciclicidad es doble, ¿no? Tanto la parte baja como la parte alta. Aquí, por ejemplo, se me ocurren las empresas de barquitos, que muchas estarían con esas tres características. Son muy intensivos en capital, ya que para crecer necesitas pagar tus milloncicos para comprarte un barco. Hay muchísima competencia, con cero barreras de entrada, y además es cíclico como ningún sector. Pues eso sería un ejemplo, ¿no? Que ahí, obviamente, para invertir está de puta madre, pero no para hacer un buy and hold al estilo Buffett, sino pues, si es que te la vas a pegar, seguro. Albert, no sé qué otras características se te pueden ocurrir. Yo creo que los deja bastante claro. Sobre todo el que yo más he sufrido, quizá es el tema regulatorio y de intervención estatal, que Estoy yo de creo que es de acuerdo, los más complicados de predecir a veces. Sí, no, nosotros mismos. Bueno, con lo que ahora nos está tirando bien, Fannie Mae, al final es un riesgo regulatorio bestial. Así que sí. Y este además también se suele ser bastante ignorado, ¿no? Porque, no sé, a mí al menos me pasa que digo, no van a hacer eso. Es imposible, joder. No tiene ningún tipo de sentido. Pero es que es el Estado, amigo, y no tiene por qué tener sentido para hacer algo. Así que hay que ser muy cínico con todo ese tipo de cosas, la verdad. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Y bueno, vamos a hablar sobre el primer sector, que es el sector asegurador, que yo creo que también es de los peores sectores. O sea, es muy malo en general. ¿Por qué? Pues primero de todo, los desastres
y por lo tanto lo que la empresa tiene que pagar suelen ser impredecibles. Es decir, tú sabes lo que vas a ingresar más o menos, pero no lo que vas a perder ni cuándo lo vas a perder. Y eso ya para empezar, si le sumas a que es un negocio que suele tener cierto apalancamiento, pues ya empezamos mal. Además, es un negocio muy commodity. ¿Por qué? Porque estás hablando de dinero normalmente. No hay ningún servicio bueno, por así decirlo. Todas las aseguradoras normalmente son malas. Obviamente puedes hacer mejor la experiencia o intentarlo, como por ejemplo Lemonade, pero al final tú lo que quieres es que si se te destroza el coche, que te devuelvan el dinero. Quién te lo haga y el cómo, a ti te da igual. Así que suele ser un negocio muy, muy comodito, en que no suele haber diferenciación entre una empresa u otra. Para compensar los márgenes bajos que tiene, que además tiene unos márgenes bajísimos, se requiere de un mayor apalancamiento. Y si sumamos el apalancamiento a la impredecibilidad del negocio, pues ya podemos saber que todo va a ir bien, la gráfica va a ir muy bien, hasta que ocurra algo y es decir, joder, necesitamos pasta. Y entonces, ¿qué hacen? Pues te van a diluir y ya está, el negocio va a continuar, pero a ti te va a ir de pena como accionista. Además, debido a la naturaleza del negocio y a su flow, se termina invirtiendo normalmente en deuda o en acciones, pero normalmente suele ser en deuda. Con lo cual, en periodos de tipos de interés bajos, supone un grandísimo problema, porque o terminan asumiendo más riesgo en el flow que tienen y lo invierten en, por ejemplo, acciones, o es que no van a ganar nada prácticamente. Y a la que te suban los tipos de interés, si no tienes bien macheados los activos, pues vas a tener un problema. Y las aseguradoras en general no es que te vayan a quebrar, porque también si tienen problemas de liquidez, pues pueden ser adquiridas u otro tipo de cosas, pero es muy difícil operar bien y es muy difícil como accionista ganar dinero. Y por ganar dinero me refiero a hacerlo como el mercado. Ya no te digo igualarlo, sino como el mercado. Y pues precisamente por eso, por diluciones constantes, se suelen hacer adquisiciones malas, las inversiones invertidas en bonos suelen tener unos retornos pésimos, es un negocio extremadamente regulado en la que el cliente siempre va a tener prioridad antes que la empresa. Básicamente es que todo mal. Sin embargo, hay empresas que lo suelen hacer muy, muy, muy bien. No tanto por la parte operativa, sino por los retornos generados por la inversión. Y aquí tenemos, por ejemplo, Brookfield, que se ha estado hinchando a comprar aseguradoras, o por ejemplo la Berkshire Hathaway mismo de Warren Buffett, que empezó pues invirtiendo el float que generaban las aseguradoras. Lo que pasa es que luego lo han invertido de puta madre y les ha ido muy bien. O por ejemplo Merkel también. Hay muchas empresas de este estilo que han intentado replicar el éxito que ha tenido Buffett con la compra de Geico y Berkshire Hathaway, ¿no? Pero la parte operativa pura y dura suele ser complicadísima. Y si nos fijamos en el ETF, ya que básicamente es el ETF de aseguradoras, pues lo ha hecho desde la crisis bastante peor que el mercado. En general, si ajustamos el gráfico y lo tiramos más para adelante, pues más o menos lo ha hecho parecido. Lo que pasa es que ese ETF tiene un poco de trampa, ¿no? Porque creo que tiene, no lo recuerdo bien, pero el 25, una cosa así, o más. Del ETF se está metido en dos empresas que sí que son muy buenas. Y una de las cuales es la que vamos a ver a día de hoy, que creo que es la mayor posición del ETF. Y molaría ver el comportamiento del ETF sin esas dos empresas, porque estoy seguro que lo habría hecho de pena. Antes de nada, vamos a comentar lo que estamos diciendo. Que quién es el señor que compró Geico y que ha permitido que Berkshire Hathaway sea a día de hoy una de las mayores empresas del mundo y una de las que mayor rentabilidad ha otorgado a sus accionistas. Pues obviamente estamos hablando de Geico y de Warren Buffett. Y yo creo que Geico tal vez ha sido la mejor compra que ha hecho jamás Buffett, no tanto a nivel de rentabilidad, sino por lo que le ha permitido hacer a la hora de invertir ese float sobrante, ¿no? Y de hecho tiene una tesis escrita, creo que es la única tesis escrita que ha hecho Buffett, la podéis buscar en Google, es muy fácil de encontrar. Ponéis Warren Buffett, The Security I Like Best y ya está, ya te sale. Es de una página en la que básicamente te dice lo que es Geico, una empresa creciendo mucho,
más eficiente que sus competidores. Los insiders tenían más o menos un tercio de la compañía y la compró a 8 veces beneficios de un año que iba a generar poco negocio, con unos beneficios deprimidos por factores temporales, y a 6,5 veces de beneficios del año anterior, con un negocio de volumen mucho menor, ya que te estaba creciendo a tasas de doble dígito muy elevadas, ¿no? Pues bueno, esa es la tesis, la ves y dices, bien, muy bien. Y eso es Buffett. Esa es la tesis que ha permitido que Buffett sea Buffett a día de hoy. Y recomiendo a todos leerlo. Al final es eso, la única tesis escrita de la que yo tenga conocimiento, que tiene el maestro por ahí publicado. Y es que existe otra Geico cotizada, que es el competidor básicamente de Geico, en que son ellos dos los dos únicos buenos y todos los demás pues tienen problemas, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos 40 años, ojo, estamos hablando de 4 décadas, ha compuesto a más o menos un 20% anualizado, sin contar dividendos. Y en los últimos 10 años ha compuesto un 25% anual. Eso es una auténtica barbaridad. Y de hecho, Buffett en sus cartas, los que seáis accionistas de Berkshire y la sigáis desde hace tiempo, pues seguramente ya vais a saber de qué empresa estoy hablando, porque la suele mencionar por activa y por pasiva en sus cartas, diciendo que estos tíos lo hacen bien, que estos tíos lo hacen bien, y a veces nosotros somos mejores, a veces ellos son mejores, pero que son un hueso duro de roer. Y de hecho, Buffett dijo, I worry much more about Progressive, que estamos hablando de la compañía de hoy, que se llama Progressive, than all of the auto companies' possibilities getting into the insurance business. Y eso se refería a lo que Tesla entró en el negocio asegurador. Y él dijo, no, Tesla no me preocupa, lo que me preocupa es precisamente Progressive. Y estamos hablando, ojo, de Buffett, que yo creo que a nivel de negocio asegurador fue de las primeras industrias en las que se metió. Y yo creo que tiene que ser de las personas que mejor entiende y con mucha diferencia del el negocio asegurador. Puedes hacer, por ejemplo, eso, dicen, no, Buffett no entiende Tesla. Muy bien, te lo compro, porque que yo sepa, nunca ha tenido una posición importante en alguna automovilística. Bueno, creo que sí que tuvo General Motors y todas esas cosas, pero siendo consciente que no es el mejor negocio del mundo. Pero en cambio, de las aseguradoras siempre ha estado metido y siempre ha estado incentivado al final de seguirla, precisamente por su... Y ha sido un insider del sector, ¿no? Al ser propietario de Geico. Es decir, que no es comparable, en mi opinión. Y creo que en el caso de Progressive, si ves el gráfico, se ha hecho prácticamente un 90.000%. Sí, es acojonante. Sí. Y tiene mucho sentido, ¿eh? Dices, joder, es un pedazo de impresión. Y ojo, que estamos hablando de una aseguradora. Es que no... Es lograr resultados espectaculares en un negocio muy, muy, muy malo. Vamos a ver. ¿Y por qué es mejor que la mayoría de los competidores, ¿no? Primero de todo, vemos cómo han ido evolucionando tanto Geico como Progressive el market share. En el año 2000, más o menos, ambas empresas estaban empatadas en market share y suelen estar muy empatadas. Un año una tiene un poco más, otro año tiene un poco menos. Progressive en los últimos años está adelantando a Geico, y ya vamos a comentar el por qué. Pero ambas empresas partían desde un 4,7% de market share, ¿no? En el año 2000. Y actualmente Progressive tiene un 15,3% de market share y Geico tiene un 12,3% de cuota de mercado. Y ambas empresas han logrado eso siendo muchísimo mejor que todos sus peers a nivel operativos y teniendo costes más bajos que sus competidores. Recordemos que al final el negocio asegurador es un negocio commodity. ¿Y por qué? Pues principalmente en Estados Unidos los seguros se venden de 3 formas diferentes, ¿no? A través de agentes, que aquí hay 2 tipos de agentes. Hay los que se llaman agentes independientes o también llamados los brokers, que son agentes en las que venden varios seguros de varias empresas distintas. Es decir, representan a varias empresas diferentes. O después tienen los captive agents, que básicamente son agentes que trabajan solamente para una única empresa.
Este sería el primer método y el más extenso. Después tendríamos que se pueden vender los seguros directamente a través de la compañía, o el que es ya menor a través de organizaciones como bancos, organizaciones de empleados que tienen sus propios seguros, etcétera, etcétera. Y normalmente la cuota de mercado más grande, pues termina ganando porque va a tener unos costes menores y unas pérdidas más predecibles, ¿no? Por así decirlo. Es por pura matemática. Si estamos hablando en ese caso de Progressive de los seguros de auto. Tú puedes, si tienes 10 clientes, puedes tener la mala suerte que 5 de ellos tengan problemas y que tengan un accidente y que tú tengas que cubrir el seguro. Pero si tú tienes 5 millones de clientes, es mucho más difícil que haya esas discrepancias, ¿no? Y se suele todo tender más a la media, por la ley de los grandes números. Pues aquí cuando más grande seas, pues va a ser más fácil predecir esas cosas también, ¿no? Y Progressive, debido a su menor estructura de costes, ya que ha copiado bastante a Geico, no usa tantos agentes como las demás empresas y por lo tanto termina teniendo unos costes más bajos. ¿Eso qué causa? Que termine ofreciendo unas pólizas más bajas y que después cause que vaya ganando más cuota de mercado y a escala. Y eso es muy, muy, muy bueno. ¿Y cómo se nota? Pues vamos a ver lo que suele pagar las distintas empresas por las pólizas emitidas, ¿no? Mientras que Progressive da a sus agentes independientes una comisión del 5 o 10% más o menos en las nuevas pólizas, otras empresas tienen que pagar muchas veces más de un 20%. Es decir, que Progressive paga mucho menos a los agentes para vender un producto que es commodity, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tienen los precios más bajos. Normalmente los clientes suelen preferir las pólizas de Progressive y para un agente es mejor vender un seguro que sea más barato y que no les pague tanto que no vender ningún seguro, con lo cual terminan vendiéndolo aunque sea su última opción. Y con eso, ¿qué gana? Pues con eso ganas escala. Y la escala aquí lo es todo. ¿Por qué? Porque con escala te creas un círculo virtuoso en la que terminas teniendo mejores underwritings, porque tú puedes elegir también qué clientes quieres o no estás tan obligado a aceptar a todo el mundo, tienes muchísimos más datos que te permiten ser más eficiente. Y tenías la reversión a la media, ¿no? Que te termina causando menores pérdidas. Como tienes menores pérdidas, tus costes son más bajos, obtienes más margen y con ese margen puedes ofrecer precios más bajos que te termina trayendo más clientes y ganando más escala. Y ahí se va creando ese círculo virtuoso. No sé si me estoy explicando bien, Albert. Sí, yo te voy siguiendo. Vale, perfecto. Pues tiro para adelante. Y vemos que quien tiene los costes operativos más bajos es Geico, ya que ellos directamente no usan agentes independientes, venden directamente a través de la compañía. Y Progressive ha sido la única empresa que les ha estado copiando con éxito y cada vez les va copiando el modo directo que tiene Geico. Y actualmente representa el 54% del volumen de las personas lines y el 43% del volumen total. Y de hecho, eso que lo había comentado, ¿no? Que Buffett la menciona a Progressive muy a menudo de lo bien que lo están haciendo, ya que si bien Geico a nivel operativo, por así decirlo, puro y duro, lo ha estado haciendo mejor, Progressive ha estado teniendo muchísimas menos pérdidas y lo ha estado haciendo mucho mejor. Y aquí lo podemos ver, ¿no? El underwriting expenses en total, comparado con los premios generados, pues Geico está más, es más baja, tiene menores costes. Pero en las pérdidas que ha tenido Progressive son bastante menores de manera consistente que Geico. Y eso lo está logrando a pesar de crecer más que Geico, lo cual es muy, muy, muy beneficioso. Y si nos fijamos en el ratio combinado, pues vemos cómo Progressive lo ha estado haciendo de manera consistente, incluso mejor que Geico en los últimos 10 años. Con lo cual, vamos bien, ¿no? De momento. Y de hecho, si tú miras el histórico,
el ratio combinado solamente ha superado el 100%, que eso significa que lo que has generado de los premiums con las pérdidas incluidas que has tenido que pagar, pues básicamente, si es superior al 100%, significa que tus pérdidas, tanto operativas, es decir, lo que pagas a los empleados y todo eso, como los claims que has tenido que pagar, pues han superado el 100%, con lo cual has tenido pérdidas. Y vemos que para el caso de Progressive solamente ha superado el 100% en 2 ocasiones, en el año 1991 y en el año 2000. Con lo cual, eso es tremendamente espectacular. Y después de los dividendos recibidos y de lo generado con las inversiones, solamente perdió en el año 2000, con lo cual es algo espectacular. Y eso lo vemos comparado con el crecimiento bestial que ha tenido. Y para una aseguradora de coches, lograr eso dice mucho de la calidad de la empresa. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues si nos fijamos en los competidores que tiene, Progressive lo ha estado haciendo mejor que toda la industria, pero de lejos, en que muchas veces la industria está de manera sostenida por encima de un ratio combinado por encima del 100%. ¿Eso qué significa? Que el único modo que tienen de generar beneficios es a través de lo que están invirtiendo. En el caso de Progressive, usa muy poco de invertir, solamente tiene deuda a muy corto plazo y de la mayor calidad, toda AA o AAA prácticamente, con lo cual genera muy poco por esa parte, pero es que a nivel operativo es espectacular y eso es muy raro en el sector de asegurador de coches, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es el riesgo aquí? ¿Qué es lo que podría pasar para Progressive? Pues el riesgo principal que yo le veo es que los coches autónomos, eso que hay, los Tesla y esas cosas, normalmente los errores suelen ser errores humanos, con lo cual si hay menos errores, pues no hay tanta necesidad de seguros. Que bueno, por ley le tienes que tener un seguro, pero eso podría cambiar si existen los coches autónomos, ¿no? Y los coches eléctricos, podría decir, ¿eso va a suponer un problema? Pues puede serlo porque son entre un 20 y un 25 más caros por unidad. Y eso ha terminado por hacer que los seguros terminen subiendo. Y claro, estamos viendo que el vehículo eléctrico está ganando cada vez más cuota de mercado. Para 2025 se espera que sea en el 23% del total y para 2030 del 48%. Y por comparar lo que ha llegado a crecer en 2015 era de solamente el 0,8%. Y claro, si dices, vale, son más caros, pues tener que tener un seguro de un vehículo eléctrico debería ser más caro, ¿no? Y eso al final podría llegar a ser un beneficio para las empresas que sean más low cost y que tengan esa escala que sería en el caso de Progressive y de Geico. Además, otro problema es que cada vez hay menos mecánicos, con lo cual es más caro contratarlos y cada vez hay más coches y estos son más viejos. ¿Eso qué impulsa? Pues tienes un mayor número de coches que cada vez son más viejos, pues probablemente vas a tener que repararlos más, ¿no? Y eso lo que ha causado ha sido que los seguros de vehículos hayan aumentando muy por encima del IPC normalmente a nivel histórico, ¿no? Y eso, de nuevo, termina favoreciendo bastante a Progressive y más en un negocio en que sueles tener unas tasas de retención muy elevadas, ¿no? ¿Por qué? Pues primero de todo, el seguro de coches pues te va a durar normalmente, lo vas a tener durante la vida útil del coche y a no ser que te estén estafando mucho o que dices es que son unos capullos, pues no tienes ningún incentivo para cambiarte de seguro. Es un negocio commodity al final, ¿para qué? Con lo cual puede ser bastante interesante. Y además, Geico está renunciando a ganar cuota de mercado, que ya es lo que hemos estado viendo, con tal de mejorar los márgenes que tiene, ¿no? Con lo cual eso le da unos años a Progressive para poder llegar a crecer en un negocio en la que va a tener tasas de renovación bastante elevadas. Y finalmente, pues eso, lo que ya habíamos comentado, que invierte poco, o sea, gana poco en lo que invierte, pero que las inversiones que tiene son solamente de la máxima calidad. Y en sus inversiones solamente perdió dinero en 2008 y en 2022, y en 2008 tuvo las pérdidas por tener preferentes en bancos,
y en 2022 debido a la subida de tipos de interés. Pero eso no fueron pérdidas reales, fueron pérdidas solamente en mark to market, porque el precio de los bonos y todo eso te termina cayendo para exigir esa mayor rentabilidad. Pero eso no son pérdidas reales. Y eso sería un problema si tuvieras activos a lo mejor a 15 años. Pero es que en el caso de Progressive, que invierte a 2 años o una cosa así, pues no supone ningún tipo de problema porque no vas a tener problemas de liquidez ni nada por el estilo. Con lo cual no vas a tener que deshacerte de estos bonos y tú vas a tener la rentabilidad que te otorga mismo el propio bono, ¿no? Con lo cual está muy cubierta en ese sentido. Y vamos a ver los ROEs que te puede generar ese negocio, ¿no? Pues vemos que de media, en Net Premiums, te suele generar entre 2 y 3, 2,5 y 3 dólares por cada dólar que tiene en el equity. Teniendo en cuenta el Combined Ratio que ha tenido de media, pues que ha sido del 93%, que está siendo espectacular, los ROEs por la parte solamente de los premiums sería de entre el 17 y el 20%. Si normalizamos un poco más el Combined Ratio y lo ponemos del 94-96%, que sería su target, pues el ROE estaría más o menos entre el 10-12%, que ya estaríamos hablando de cifras bastante buenas. Y el ROE medio que ha obtenido la empresa ha sido del 19,74%. Pero bueno, ya podemos ver que varía bastante en función del Combined Ratio. Y cuando el Combined Ratio te sube, pues los ROEs te bajan. Y eso lo ha logrado más o menos estando apalancado entre 3 veces y media y 6 veces. Y actualmente estaría unas 4 veces de leverage, lo cual en bastantes casos sería menos apalancamiento que sus peers. No está menos apalancada que todos sus peers, solamente de algunos, pero es decir, que no está teniendo un apalancamiento excesivo para aumentar los ROEs, que además podría hacerlo, porque es que tienes menos pérdidas y tu seguro de inversión es más elevado, podrías apalancarte más perfectamente sin que eso conllevara más riesgo para los accionistas. Y debido a que gana mucho con el underwriting, lo que no es la norma, y a que tiene ROEs, como ya hemos visto, que en un periodo normalizado van a ser entre el 17-20% más o menos, y si tú lo miras ya en la media, pues como mínimo tendría del 12-15 más o menos, yo creo que puede llegar a tener, pues, y tampoco invierte en activos de mucha calidad, que es lo que hace con todo el sobrante. Pues se dedica a recomprar acciones y en los últimos 20 años ha recomprado más o menos un tercio de todas sus acciones. Y eso lo ha logrado al mismo tiempo que los Net Written Premiums han crecido a un 8% anualizado y el dividendo se ha aumentado en 45 veces. Es decir, que es muy ligera en activos y que ha podido crecer al mismo tiempo que se ha dedicado a recomprar. Y el problema, como no, es el mercado, ya lo sabe. Y está múltiplos un poco exigentes, ¿no? Y estaría 20 veces beneficios del año que viene. En los últimos 10 años ha estado creciendo el beneficio neto a una tasa muy, muy, muy buena del 12,85%, pero en un entorno normalizado debería estar pudiendo crecer, digamos, al 6%. Como cotiza 20 veces, el yield actualmente sería más o menos el 3% y si le sumamos las recompras y el crecimiento del EPS, pues podríamos esperar un retorno esperado del 10%, lo cual no está mal. Yo creo que va a estar bastante en línea con el mercado, pero para nosotros al menos no ofrece ningún tipo de margen de seguridad y es mejor esperar, ¿no? Y además, con la bajada de tipos de interés, aquí sí que se va a beneficiar más, ya que sus competidores van a ganar menos, porque ellos sí que son más sensibles a las inversiones, ellos no tanto. Y eso debería causar que se centren un poco más en la eficiencia, en lo que debería otorgar margen a Progressive para crecer. ¿Y eso qué significa? ¿Que podría crecer más de un 6%? Pues yo creo que sí. Si lo sumas entre el crecimiento que van a tener y las recompras, ¿por qué no te podrían crecer, digamos, a un 8, 10? En ese caso ya estaríamos hablando de unos retornos esperados del 15% anual, ¿no? Que eso ya sí que estaría bastante, bastante mejor y podría ser bastante mejor idea. Pero por el momento eso. Como yo no soy capaz de predecir
lo que va a estar cotizando, pues para mí de momento mejor no tocar. Ahora, que llega un escenario como por ejemplo en 2009, que llegó a cotizar a múltiplos de solamente 11 veces beneficios del año que viene, pues ahí sí que podía ser muy, muy interesante de tener. Y recordad que en los últimos 10 años, es decir, desde 2014, pues creo que lo habíamos comentado, ¿no, Albert? Que había compuesto un 25% analizado. Es decir, que si da un escenario malo en que te lo tumban todo, pues podría ser muy, muy interesante de incorporar Progressive en tu cartera. ¿Qué te ha parecido, Albert? Pues la verdad que me ha parecido una empresa bastante interesante en un sector que es complicado. Y tanto que lo comenta Buffett que decías, no sé si quizá por temas de competencia y de regulación, no se lo han planteado nunca absorber. A ver, yo creo, o sea, una tiene una cuota de mercado del 15, la otra del 12, y yo creo que eso ya no creo que te dejarán comprarla, la verdad. Ya, yo creo que a nivel regulatorio puede estar Y aparte, complicado. ¿qué precio tendrías que pagar por ella? Porque ahora ya está a 20 veces beneficios. Es que tendrías que sobrepagar. Si te cae mucho y todo eso, ¿lo podrían intentar? Pues no sé, tal vez, pero no veo el escenario en el que podía ocurrir. Que de hecho, si sucede, y además, ¿qué harían? No creo que suceda. No lo ves, ¿no? No, Que, no. por cierto, es la típica empresa que en momentos complicados y como dices, como se pone a precio, puede ser interesante de meterla en cartera, pero normalmente las empresas de calidad cuesta bastante pillarlas en un buen momento, y a no ser que encuentres algo coyuntural que puedas aprovechar la oportunidad, como por ejemplo, como hicimos nosotros en Franco Nevada con el tema de Panamá, Mm. que el mercado sobre reaccionó y la puso a un precio interesante y ahí pues la puedes cazar o yo qué sé, las que controló Lundin Gold con el tema de Ecuador, que ahí la pudimos Mm. cazar abajo. Es complicado que el mercado te dé oportunidades de entrar, ¿eh? Tienes que estar bastante atento. A ver, bueno, al menos por eso es interesante, ¿no? Conocerla y seguirla, por lo que pueda pasar. Aunque también es cierto que esa es la típica empresa en que siempre está cara, pero siempre sigue haciendo lo mejor que el mercado, ¿no? Que yo creo que Sí. ese puede ser un caso de eso. Y claro, aquí está a precio justo si te crece a eso, lo que habíamos comentado, el 5 o 6% el EPS, ¿no? Y no me extrañaría para nada que lo crecieran mucho más. Sí, y más ahora que van a ganar cuota de mercado porque Geico ha pisado el freno. Es decir, que realmente podría hacerlo bien y que ese PER 20 pues, podría estar más que justificado. Esto sería interesante en el tema de los vehículos, ver cómo evolucionan los seguros de diferentes vehículos, los de combustión interna a los híbridos y eléctricos, porque entiendo que las reparaciones de los vehículos eléctricos pueden ser más caras que los de combustión interna, y esto seguramente tenga un cambio de premium en el tipo de, bueno, en los seguros de los automóviles. Y si el parque automovilístico va cambiando y evolucionando, puede ser interesante ver cómo afecta esta dinámica también a lo que pueden cobrar las aseguradoras. Creo, y no estoy muy seguro, y aquí si hay algún experto en el tema, pues nos puede corregir, pero creo que los coches eléctricos son más baratos de reparar, pero son más caros de sustituir, por lo cual los costes aumentan, pero por si el coche se destroza completamente y que dices, es que ya no hay que salvar, se necesita uno nuevo. Yo creo que es por ahí donde van los tiros, Mm. que son más caros. Y sí, sería interesante ver la diferencia en el coste del seguro, la verdad, totalmente. No creo que haya mucha diferencia en términos de lo que ingresan en uno o en lo que ingresan en el otro. Es decir, tal vez un seguro de un coche de combustión es más bajo, pero el margen que terminan haciendo no creo que sea muy diferente si es de uno o del otro, con lo cual ya se autoajusta, por así decirlo. Creo, ¿eh? Sí, podría ser. Al final, con la competencia de las diferentes empresas, al final los márgenes de la industria van a tener que ir hacia una misma dirección, más o menos. Y a todo esto relacionado con las empresas de calidad, y es algo que si los oyentes no lo hacen, que seguramente la mayoría lo hagan, es tener una watchlist de empresas que dices, hostia, qué empresa más buena, pero no la veo en precio. Y hacer seguimiento, aunque no la tengáis analizada
a profundidad, pero hacer seguimiento a ese tipo de empresas, porque a veces se da la oportunidad y si no la tienes en el radar, se te puede escapar pues estas buenas oportunidades que da el mercado a veces de construir posiciones en empresas de calidad como la que hemos visto. Totalmente, totalmente. Y eso lo podéis hacer desde portfolio de inversión. Exactamente. Pues muy bien, vamos a pasar a la que ya he comentado que va a ser la próxima tesis de análisis de inversión y vamos a ver un poco un resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Y es una empresa de barquitos, que suele ser un negocio muy malo, por lo que hemos comentado. Son extremadamente cíclicos, muy, muy intensivos en capital, muy endeudados normalmente, con un apalancamiento operativo muy elevado al tener unos costes fijos bestiales. Son muy sensibles a eventos como desastres naturales, a la regulación, a guerras o lo que hemos visto ahora, por ejemplo, que los barcos ahora dan la vuelta por África en vez de pasar al lado por Israel y por Sí, todo por lo que los está pasando, hutíes. eso, los de Yemen y todas esas cosas, pues joder, eso al final termina siendo magnífico para las empresas de barcos, que es lo que pasa, que eso cuando se quite se van a pegar una hostia que no está escrita, ¿sabes? Y es un sector lleno de piratas, ya no solamente por el propio management, sino por los piratas de verdad. que, que eso que a lo mejor te aparece un amigo flaquillo somalí y te dice, I'm the captain now. O sea, así que cuidado con eso también. Es un negocio muy commodity. Al final, por ejemplo, en los barcos de transporte a ti te da igual qué barco lo sea. Tú lo que quieres es el precio más asequible, lo más rápido posible y ya está. Y además son activos que muy depreciables, que pierden rápidamente el valor, son muy caros y que tienen una vida útil limitada. Y dices, bueno, pues es un negocio malo. ¿Qué empresas vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar una empresa que está teniendo cotizando un free cash flow yield del 30%, que ya está muy bien, y ese free cash flow es en un año malo. Está operando en una situación privilegiada, en un nicho y un oligopolio, que hay 3 empresas, una de las cuales es significante, y ellos son 2 veces más grandes que su segundo competidor. El mayor accionista está comprando a manos llenas y los activos que tienen son de bastante más calidad que sus pies. Así que si estáis interesados, podéis aprovechar la oferta que vamos a hacer de Navidad, que estamos haciendo un descuento del 20%, como había comentado Albert, y que por el coste de 192 euros al año vais a tener muchísimo más valor, yo creo, y en que además, si hay suerte y Dios quiere, pues lo vais a revalorizar rápidamente y la suscripción se va a pagar sola si es que las empresas que analicéis os gustan y al final termináis tomando vosotros la decisión, ¿no?, de que os puede coger o no. Pues el análisis que hacemos os puede ayudar en ese proceso. Además, como ya hemos comentado ahora, el Discord es solamente para los miembros premium y somos bastante más activos, comentamos más cosas de calidad que creo que os pueden interesar, así que como también damos todos los movimientos que hacemos en la cartera en tiempo real y comentamos las noticias interesantes, importantes en tiempo real también, ¿no? Así que yo creo que es un buen autorregalo que uno se puede hacer para estas navidades. Y dicho eso, Albert, pasamos al siguiente sector. ¿Qué te parece Buah. el de la aviación? Malo, ¿eh? Esto ya son palabras mayores, ¿eh? La aviación, mira que es malo. Sí, sí. De hecho, aquí empiezo ya con una frase de Richard Branson que se hizo muy famoso diciendo, si quieres ser millonario, coge 1 billón y monta una aerolínea. Pues esa es la mejor forma de hacerse millonario, porque es un sector destructivo en capital como ningún otro. Es muy intensivo en capital. Los aviones hay que pedirlas con bastante antelación, al final te los va a entregar Airbus o Boeing, y muchas veces cuando tú lo pides, pues es todo jiji jaja, y cuando te llegan, toma 2008, que ahora no vuela ni Dios, toma COVID-19, que ahora no vuela ni Dios, y te terminas comiendo con patatas el activo. Sus costes operativos son muy, muy elevados y depende mucho del petróleo, con lo cual, si no llenas un avión, estás jodido simplemente. La demanda es muy sensible a la economía o a eventos impredecibles, como por ejemplo algún suceso como algún ataque o cosas así, en que cause miedo y la gente deje de volar. La competencia es extremadamente feroz y no hay barreras de entrada significativas.
los sindicatos de pilotos y trabajadores tienen mucho poder y pueden tumbarte literalmente una compañía porque dices, no vuelo, y ya está, pues muy bien, te la comes con patatas. Y hay tantísimas cosas que pueden salir mal. Un tornillo mal fabricado pues puede dejar un avión en tierra durante varias horas, que eso es dinero que dejas de perder, de ganar, etcétera, etcétera. Además, yo creo que pocos negocios más regulados que la aviación se me ocurren, y tienes también activos sustitutivos, es decir, que no coges un avión, pues te puedes ir en tren, no te puedes ir en barco, te puedes ir en coche o te puedes ir andando, es decir, que ya hay otras opciones. Y no sé si ha habido algún sector, eso me estoy tirando un triple, pero no estoy seguro si tal vez ha sido el sector donde más quiebras hayan habido, tanto en número como en volumen. No sé si se me ocurre algún otro. El negocio bancario al final termina quedando en fusiones y cosas así, pero negocio de aviación, yo creo que no lo sé. Y bueno, la empresa de la que vamos a hablar de dos principalmente, pero bueno, vamos a tratar sobre todo AerCap. Y AerCap no es tanto una empresa de aviones, sino una empresa de leasing de aviones. Y eso es muy importante debido a que es un negocio completamente distinto. No tienes unos costes fijos tan elevados y además tienes el líder de mercado que en un negocio donde la escala se nota mucho, pues termina generando muchos mejores márgenes que sus competidores, ¿no? Actualmente tiene la flota más grande del mundo, tiene 1.722 aviones y más de 300 helicópteros. Y Air Lease, que sería su segundo mayor competidor, para que comparemos, tiene 485 aviones. Es decir, estamos hablando que es 3 veces y media más o menos más grande que el segundo mayor player. Y eso lo logró hace nada, pues con la adquisición de General Electric, creo que era, que también tenía una parte de leasing, ¿no? Vamos a ver por qué es un buen negocio. En primer lugar, las aerolíneas no pueden apalancarse para comprar aviones sin poner en grave riesgo a su negocio. ¿Por qué? Pues porque es un negocio muy intensivo en capital, con un apalancamiento operativo muy elevado y con unos márgenes muy bajos. A la mínima que te salga algo mal y tengas deuda, pues te la comes. En el caso de las empresas de leasing, sí que pueden apalancarse para adquirir más aviones y crecer, pues generan ingresos más recurrentes, que eso a los bancos les encanta, y no dependen de una única compañía. Es decir, si tú eres una empresa, un operador de aviones, tú para pagar tus deudas necesitas ese avión. No puedes venderlo y ya está, sin más, porque a lo mejor las empresas no tienen el dinero suficiente como para hacerte la compra entera. O no les interesa ya directamente, con lo cual tú tienes ese activo. En cambio, una empresa de leasing de aviones, si una empresa no paga y no tiene problemas, es tan fácil como se lo alquila a otra compañía y ya está, no pasa nada. Las otras compañías, como no tienen que hacer un desembolso importante de todo el dinero que supondría una compra del avión entero, para ellos es perfecto. Pueden ganar cuota de mercado sin tener que endeudarse ni nada. Con lo cual, es un negocio bastante más seguro. Y suelen generar una rentabilidad más o menos del 3% por avión, que puede parecer poco, pero cuando te apalancas en tu negocio, pues terminas generando ROEs superiores al 10%. Y los alquileres pues suelen ser más o menos entre 7 y 10 años, pero eso que si no se paga o lo que sea, pues lo mandas a otro sitio y ya está. Y además lo que hacen ellos, pues suelen tener los activos más nuevos, por así decirlo, y los aviones más viejos, pues se los suelen dar a compañías, pues por ejemplo una asiática que no tenga todo el dinero para comprarse un avión nuevo, pero bueno, uno más viejo, claro que sí, lo puedo comprar. Y muchas veces lo venden por encima el valor en libros que lo tienen contabilizado. Y actualmente está cotizando más o menos a unas 10 veces beneficios, que por eso podría llegar a estar interesante, ¿no? Vemos, como ya hemos comparado, que es el mayor leasor de aviones, pero es que además también es la compañía que más números de aviones tiene de todas. Si nos fijamos, con sus 1.700 unidades, pues supera con mucho, prácticamente el doble, a American Airlines, que sería el segundo más grande, y la flota
que tiene es bastante más joven que la de sus competidores. Tiene una vida media de 7,4 años solamente, y la vida útil pues, puede ser superior a los 20 años, por comparar. Y muchos de sus peers pues, tienen los aviones con una vida media de 14, 12 años. Y Air sí que los tiene un poquito más jóvenes, y de hecho creo que era de 4 y poco años, 4,3, una cosa así, los años que lo tiene, lo cual es bastante joven. Tal y como hemos comentado, el negocio de leases es mucho mejor que el de la aviación, tiene contratos a largo plazo, ingresos recurrentes, no tiene costes fijos operativos, y eso se termina notando en los márgenes que generan de manera consistente, ¿no? Mientras que los márgenes históricos del sector, ya no tanto de AerCap, sino AerCap, Air Lease y todos sus competidores, pues a nivel pre-tax ha sido de media del 21%, el de las aerolíneas que ha estado entre el 2 y el 5%, es decir, que ha sido una mierda. Y mientras que las pérdidas que tuvieron fueron prácticamente solamente en el año 2022, y fue en gran parte pues porque Rusia expropió buena parte de los aviones que estaban ahí en tierra y dijo no te los devuelvo, y claro, se tuvo que hacer un write-off, que eso pasó por el income statement y terminó siendo negativo. Pero si nos fijamos, durante la crisis en 2008, 2009, 2010, 2011, terminaba generando beneficios las empresas de leasing, mientras que si tú miras los márgenes que han tenido las aerolíneas, pues de media han estado prácticamente tantos años perdiendo dinero como años ganando, ¿no? Desde el año 2001 el 2005 perdiendo dinero, volvieron a perder dinero en 2008, posteriormente han obtenido márgenes de mierda, que serían pues más o menos del 1 o 2%, una cosa así, que es horrible. En 2020 perdieron todo lo generado en la última década, luego no recuperarse hasta 2023. Es decir, que la diferencia entre las empresas de leasing y las aerolíneas es significativa y no hay que ponerlas en el mismo paquete, ¿no? Por así decirlo. Y si nos fijamos, los ROAS y los ROEs de AerCap han sido bastante sostenidos. Los ROEs fueron negativos solamente en 2022 y en 2020 por lo que hemos comentado, y los ROEs pues suelen estar también por encima del 0%, hay del 0% a nivel positivo, y suelen ser más o menos del 4 o 5%, y los ROEs pues de media suelen estar entre el 10%, aunque en un periodo normalizado suelen ser más del 13-14%, por así decirlo. Y si nos fijamos cómo lo ha hecho AerCap, ha sido una compounder de manual. Desde el año 2009 hasta el año 2019, es decir, antes de la pandemia, creció el beneficio por acción un 15% anual, y en los últimos 10 años pues lo han logrado crecer al 18% anual, lo que es una auténtica barbaridad. Y quien ha aflorado sobre todo valor ha sido el actual CEO de AerCap, Agnos Kelly, que ya desde que entró en 2011 pues habló del maravilloso valor de las recompras, que ha estado recomprando bastante, ha estado haciendo adquisiciones estratégicas muy inteligentes, en mi opinión, y que les ha permitido pues tener ese performance espectacular, ¿no? Y obviamente tendríamos que normalizarlo, ya que el EPS se incluye también la venta de aviones, y eso no terminaría tanto de ser recurrente, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, en el 2023 generó un EPS de 13,78 por acción, pero si le quitas los aviones vendidos, que sería más o menos de 9,5, una cosa así, que sigue siendo cifras muy buenas. ¿Y qué vientos de cola están teniendo ahora las empresas de leasing, y por qué están creciendo a esos números y van a poder seguir haciendo? En primer lugar, tenemos el crecimiento de la clase media, ¿no? Como vemos, por ejemplo, de que desde el inicio de milenio la clase media cada vez es más elevada. ¿Y eso qué implica? Pues que se tienen más ahorros y que te puedes pegar un buen viaje, ¿no? En el caso de España, no estoy seguro de lo que se considera clase media, porque en mi opinión yo creo que está desapareciendo. Aquí a partir de 1.500 euros eres rico, Martí, según el gobierno. Pues estamos jodidos. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer?
Pero, por ejemplo, es innegable que en la India o China cada vez hay más personas que están saliendo de la pobreza absoluta y que terminan mejorando su estatus social y su estatus económico, con lo cual les va a poder permitir viajar, ¿no? Y eso va a ser muy, muy beneficioso. ¿Por qué? Pues porque te termina aumentando el número de pasajeros disponibles, va a seguir aumentando. Además, vemos que las empresas de leasing cada vez van a tener más necesidad de aviones porque buena parte de la flota actual ya está alcanzando los límites de su vida útil, que es eso de 20-25 años. Con lo cual, una aerolínea necesita los aviones más jóvenes, pues porque suelen ser más baratos, suelen estar al día con las regulaciones, suelen tener un mantenimiento más bajo, etcétera, etcétera. Y las empresas de leasing son perfectas para las aerolíneas. Ya hemos hablado que tienen unos márgenes de mierda, pues si además tienen que dedicarse a endeudarse, a pagar más por los impuestos y terminar teniendo un activo en sus balances, pues no termina de ser eficiente. Con lo cual, ellos lo que buscan es que tengan los menores desembolsos de cajas posible y por lo tanto, las empresas de leasing para ellos son un match perfecto. Además de que permite también tener mucha más flexibilidad, porque, por ejemplo, imagínate tú que tú compres un avión y, y ves que hay una ruta que no es rentable. Tú no puedes decir, bueno, pues voy a cambiar de ruta en una nueva donde no tienes equipo, etcétera, etcétera. Te lo vas a tener que comer. En cambio, si es uno que tienes en leasing, pues puedes pagar seguramente una multa por terminar el contrato o lo que sea, pero no vas a tener que estar operando a pérdidas una ruta en que nunca te va a generar beneficio. Y vemos cómo el sector se ha recuperado bastante ya desde 2020 y si bien no se ha terminado de reflejar bastante por el menor número de viajes de negocios, que obviamente Zoom y todas esas la han terminado en sustituir en buena parte, sí que han aumentado mucho los viajes por placer. Y eso debería aumentar así y cada vez la gente debería viajar más. Y ahora que ya se ha normalizado un poco la parte de los vientos de cara para los negocios de los viajes de negocios, pues deberíamos ver cómo el crecimiento aumenta, ¿no? Y vemos cómo a nivel histórico las ventas de las aerolíneas en proporción al PIB han sido más o menos del 0,82. Eso en 2020 obviamente se tumbó, pasó al 0,33 y ya se ha recuperado hasta el año pasado en volver a estar en los niveles normalizados y se espera que se mantenga a partir de ahí. Es decir, que ahora deberíamos crecer en proporción al PIB, ¿no? Y vemos como el índice, también viendo desde el año 2010, vemos como es bastante estable lo que se suele gastar en base al consumo, ¿no? Y como ya se ha estabilizado y el efecto de la pandemia, pues por fin parece haberse reducido. Y ahora deberíamos ver cómo se aumenta muy ligeramente esa tendencia. ¿Por qué? Pues si sumas que cada vez va a haber más clase media y que cada vez es más barato viajar, pues ahí tienes un combo perfecto de una pipeline de crecimiento posible, ¿no? Vemos que ajustado en números del año 2022 de cómo era el valor del dólar, pues en los años 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues te costaba prácticamente 10.000 pavos viajar desde Nueva York a Londres. No sé, pero yo no lo haría si fuera uno de ellos. Y actualmente solamente te cuesta 800 dólares más o menos hacer ese mismo viaje. Con lo cual... Como han evolucionado, Martí, los viajes es una locura. De hecho, ahora mismo puedes encontrar viajes, por ejemplo, de Barcelona a Miami, si lo pillas con 4, 5, 6 meses de antelación, ida y vuelta por unos 500 euros, 400, 500 euros. Eso es espectacular, ¿eh? Y la verdad es que, y claro, estamos hablando de una industria que quieras o no tampoco es vieja, es joven, es decir, dentro de 20 años, a saber lo que te va a costar, ¿sabes? Porque claro, ¿cuándo se empezó? O sea, la aviación que tiene un siglo de historia, más o menos, desde que los hermanos Wright cogieron eso, con 4 tablas de cartón y se tiraron, pues estamos hablando de una industria relativamente joven. Compárala con la industria del acero o la textil. Estamos hablando que es bastante joven. Sí, seguramente los costes sigan bajando, pero también
al menos a nivel gráfico puedes ver que se ha aplanado bastante y que quizá las Sí, eficiencias, las mejoras de eficiencia ya están la mayoría incluidas, ¿no? En los modelos, que seguramente en un futuro pues seguirá habiendo más, pero no sé que haya un cambio sustancial en el combustible, en la fabricación o algo así que revolucione la industria. Creo que hemos llegado a un nivel de eficiencia bastante alto en el sector. bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sigue habiendo bastante más margen, como por ejemplo, o sea, obviamente es cierto que se ha aplanado y tiene todo el sentido que sea así, pero por ejemplo, hace nada Airbus creo que sacó el primer modelo de aviones pequeñitos así, pero con capacidad de cruzar el charco, ¿no? Que antes, por ejemplo, se usaban solamente esos aviones más pequeñitos para volar, yo qué sé, de Madrid a París, pero ahora vas a poder ir de Madrid a Nueva York. Y no sé hasta qué punto esto va a lograr que sea más barato volar a ciertos sitios aún. No lo sé, Y pero si no, Martí, como decía O'Leary, ¿no? O Larry, como se sí, pronuncie, que quería Oliri. poner como los autobuses, de ponerse Sí, de pie al fondo del avión, pero que a nivel regulatorio no le dejaron. y quería también cobrar por el baño. Es un genio, ese tío es el mejor. Vamos a hablar luego de Oliri. La verdad es que es un pedazo de deseo. A mí, sinceramente, si es caro bajo viajar, pues tampoco me termina impactando mucho. No soporto volar. Es algo que me supera. Le tengo un miedo atroz. Así que yo soy un tío terrestre. Cada minuto que esté aquí pisando suelo por mí bien. Tú sí, al ver que a ti te va a beneficiar bastante, ¿eh? Que bajen los precios de los Sí, aviones. yo cada mes estoy para arriba, para abajo casi. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? Pues que a pesar de todos los desastres, a pesar de numerosos problemas y crisis y recesiones que hemos visto a lo largo del tiempo, pues la aviación ha seguido creciendo y se espera que así prosiga. Y de hecho, se espera que el sector crezca hasta 2040 en un 3,6% anualizado, que yo creo que va a ser ligeramente superior al PIB de Estados Unidos a lo mejor y muy superior al crecimiento del PIB de España. Pero vemos que dentro del sector las empresas de leasing van a seguir creciendo aún más. ¿Por qué? Pues porque van a ganar cuota de mercado. No solamente van a estar operando en un sector en crecimiento, sino que van a seguir comiendo cada vez más parte de ese crecimiento, ¿no? Y lo podemos ver, pues, por ejemplo, en los años 70, las empresas de leasing representaban más o menos el 2% del mercado. Para los años 90 ya eran de prácticamente el 20%, estaban en el 17%, pero es que en el año 2024 ya ha superado el 50% de cuota de mercado. Y para el año 2040 podría ser que estuviera por encima del 75% de cuota de mercado. Podría ser perfectamente, porque es que es eso, a las empresas de aerolíneas les interesa tener las empresas de leasing. Y vemos como hay una cierta pipeline, ¿no? Para que los aviones sean más valiosos en el futuro, porque hemos visto la parte de la demanda, que va a estar en crecimiento, pero por la parte de la oferta, yo creo que, bueno, parece ser que también hay buenos beneficios. ¿Por qué? Primero de todo, la pandemia causó que muchas unidades no se terminaran entregando, y eso ha provocado un envejecimiento de la flota media a nivel mundial. Y actualmente el 16% de la flota mundial está llegando al final de su vida útil. ¿Que eso lo puedes alargar 5 años? Pues probablemente sí, claro que sí. Pero las empresas van a ser menos rentables y tarde o temprano esas unidades se van a necesitar sustituir. Y tanto Airbus como Boeing pues están operando tal vez al máximo de su capacidad y teniendo en cuenta los problemas que han habido en la supply chain, han habido retrasos y van a haber retrasos seguro. Con lo cual, eso hace que cada avión que sea moderno, no viejo, tenga más valor a día de hoy que lo que podía ser anteriormente, ¿no? Y recordemos que AerCap no solamente tiene una de las flotas más grandes, sino que además también tiene una de las flotas más jóvenes que existen. ¿Y en qué se traduce? Pues mayor crecimiento de la demanda y menor oferta, pues en un aumento de los leases. Y aquí podemos ver cómo los leases por distinto tipo de avión, desde la pandemia, obviamente se desplomaron, pero cómo han estado creciendo de manera sostenida
desde entonces y que ya han llegado a superar los niveles anteriores. Y eso va a ser muy beneficioso porque, claro, los nuevos leases se hacen a precios, pues por ejemplo, en muchos casos un 20% superior a lo que vimos en 2019 y bastante superior comparado a los leases que se hacían en 2021. Y si lo miramos por el número de unidades, vemos que para 2025 ya prácticamente los nuevos leases van a ser con ya los precios nuevos y eso va a generar también un mayor impacto en el revenue de ERCAP, ¿no? Y si sumamos todo eso y vemos que está solamente a 8 veces y media a los beneficios del año que viene, pues podríamos llegar a concluir que estaría a precios bajos, ¿no? Teniendo en cuenta su histórico, pues sí que se ha estado moviendo entre el 8 y el 10%, es decir, que estaría en periodos más normalizados, pero aún así estamos hablando de una empresa que va a crecer, que es el líder, con unos activos mejores que sus competidores y que está a precios, yo creo, bastante normalizados, ¿no? Y si miramos el EPS normalizado, es decir, que se excluye la venta de aviones y todos esos one-offs, pues vemos que para 2024 se espera que sea de 11,08 por acción y que crezca hasta el año 2026 hasta 13 y medio por acción, ¿no? Que eso teniendo en cuenta una empresa que tiene bastante calidad, muy bien dirigida, con un CEO muy alineado que ha hecho mucho valor, pues podrían parecer múltiplos bastante interesantes, ¿no? ¿Y qué te ha parecido ERCAP, Albert? Pues AirCap es una empresa que ya conocía y me parece un modelo de negocio bastante interesante. Lo que me parece curioso que cotice a estos niveles en una empresa pues grande, ¿no? Y digamos conocida dentro del sector de la aviación. Sí, a ver, al final también es normal que cotice los múltiplos a los que cotiza porque tampoco tiene unos ROEs espectaculares. Y los ROEs al final dependen del apalancamiento. Es decir, si tuviera ROEs del 15%, pues que estuviera estos múltiplos no tendría ningún tipo de sentido, pero con ROEs del 10% que cotice a 9, 11, 12 veces beneficios tampoco me parece... Pero no está nada mal, porque si a partir de las recompras a esos múltiplos se puede desbloquear bastante valor. Totalmente. Quizá el tema que hablabas del crecimiento de la demanda, luego me gustaría saber, supongo que la mayoría de flotas son Boeing y Airbus, Sí. pero dentro del crecimiento del mercado sudeste asiático y Asia en general, habría que ver también, las empresas chinas de aviación se están poniendo bastante las botas. Y sería interesante, pues, ver las aerolíneas de esas regiones. Supongo que ahora, obviamente, el mix, ¿no? de los aviones serán Boeing y Airbus, pero a ver cómo avanza el crecimiento del mercado de las empresas, bueno, las empresas de la aviación china, porque ya ha pasado ahora con los coches, que se han puesto las pilas de forma increíble y BYD se está comiendo el mercado de coches eléctricos y aquí en Europa no se puede competir y ya hemos visto que se ponen aranceles para proteccionistas, pues yo creo que con el tema de la aviación también es cuestión de tiempo de que vengan pisando fuerte. A ver, yo creo que es distinto, pero, o sea, no lo sé y no soy experto en el sector, pero sinceramente lo que yo creo es que el oligopolio que tiene Airbus y Boeing me parece muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque un coche puede ser más o menos sencillo de construir, pero es que un avión literalmente tiene millones de piezas, en que todas tienen que funcionar a la perfección, porque si no se te va al suelo un avión y un accidente puede tumbar a una aerolínea perfectamente su negocio, con lo cual hay que ir con mucho cuidado con eso, ¿no? Yo creo que es muy complicado construir aviones que sean buenos y que además sean eficientes y además por no solamente eso, sino también por los pedidos, ¿no? Que ya tienen pues muchos de ellos el backlog hecho para los próximos años. Mientras ellos sigan teniendo capacidad para entregar buena parte de los aviones, ¿para qué vas a irte a una empresa china o una cosa así? Que a lo mejor el gobierno chino termina obligando... Ya, pero es que ¿qué costes más bajos vas a hacer que Airbus o que Boeing? Y en cualquier caso, yo creo, yo soy una aerolínea, prefiero pagar un poco más, pero para un bicho que sé que lleva operando décadas sin problemas, que no irme a un chinito de turno y que me haga una cosa que puede ser más o menos chapucera y que yo no lo sepa. No sé. Es que no estoy para nada de acuerdo, Martí. Por ejemplo, ¿No? Boeing
toda la reputación que tenía Boeing se dio al traste con el tema de los accidentes y los fallos de fabricación que ha tenido. Y los chinos, yo creo que es esta percepción que siempre hemos tenido de que, bueno, aquí los chinos fabrican tamagotchis y productos de baja calidad. Pero yo creo que está viendo un cambio bastante importante en la industria china hacia la calidad, y en los coches se está viendo que son coches que pueden competir con la industria europea y americana con costes muchísimo mejores. Y no he conducido un BYD, pero de gente que conozco me ha dicho que son muy buenos y no tienen nada que envidiar a los coches europeos. Y a nivel de fabricación de estándares, simplemente se han de poner las botas. Y yo creo que los chinos son bastante serios si se lo proponen este tipo de cosas. Incluso a nivel, pues, tema espacial, pues también son, pues hoy en día, una potencia importante. Puede ser, no lo No sé. sé, habría que ver. Sí. Podríamos mirar de investigar el tema y hacer algún programa o traer a alguien que sepa de verdad de todo eso. Pero y en cualquier caso lo que veo es que en ese escenario es mejor para ERCAM, ¿no? Al final, porque si tus proveedores terminan teniendo más competencia, tú vas a poder obtener un mejor precio aún de tus aviones, ¿no? Digo yo. Sí, totalmente. Solo lo decía como apunte interesante de, bueno, de posibles nuevas tendencias que puede haber dentro de este tipo de industrias. A ver si algún oyente conoce bien el sector o trabaja ahí y nos lo puede hacer saber. La verdad es que se Sería muy agradecería mucho. interesante que Sí, viniese, traer algún invitado que fuese experto en temas de aviación y nos pudiese explicar, pues, la industria desde dentro y este tipo de empresas. Si conocéis a alguien o alguno de vosotros lo es y quiere venir aquí a explicarnos, pues está totalmente invitado. eso es. Y bueno, a mí me gustaría hacer también una honorífica mención a las empresas low cost, que al final son prácticamente los que vamos a conocer todos, como podrían ser Southwest y Ryanair. Southwest fue el inventor del modelo, ¿no? Por así decirlo, y Ryanair ha sido el que ha hecho la mayor expresión de lo que es ser low cost. Como decías, Albert, su CEO, su excéntrico CEO, propone flamantes ideas bastante interesantes, como por ejemplo eso, que sea como un bus y que la gente vaya de pie en un avión. Podría ser bastante interesante, pero es que claro, el tío lo escuchabas razonar y dices que tiene todo el sentido. El tío ese es un máquina. Yo recomiendo muchísimo su biografía. Alive in Flight. No, es que no lo veo bien. Tengo aquí el libro, pero lo tengo lejos y estoy un poco ciego. Pero bueno, busca Michael O'Leary Biography y ya os va a salir. Es súper interesante. Y el tío es un máquina y lleva ahí desde siempre. Y lo que ha logrado hacer con Ryanair es simplemente espectacular. Y vemos como, por ejemplo, aquí dentro del total de los aviones, cada vez hay más aviones low cost. Pasamos a ser a inicios de milenio, pues del 1% y poco, hasta ahora que representa más del 30% de toda la cuota de mercado. Y vemos que Ryanair es el mejor de los mejorísimos en cuanto a costes, ya que excluyendo el coste del petróleo, que eso al final no depende tanto del management, ¿vale? Que puedes comprar más unidades o hedgearlo, lo que sea, pero a nivel operativo vemos que Ryanair gasta $34 por pasajero, mientras que sus competidores gastan entre 50 y 200 por pasajero. Es decir, que es realmente espectacular lo que ha logrado hacer Ryanair. Y si además le sumamos el coste de financiación y todo eso, aún la diferencia es mayor, con lo cual hats off para Ryanair, me parece un auténtico empresón. Eso sí, que es la típica empresa de calidad cíclica, pero bueno, pero oye, no pasa nada. Estoy seguro que Ryanair dentro de 20 años va a valer mucho más de lo que está valiendo ahora. Bueno, 20 años no me la juego decir, porque no sé ni qué sistemas de transporte habrá, pero dentro de 10, por supuesto que sí. Y vemos cómo actualmente a Ryanair estaría un free cash flow yield del 10% del año 2020, del año 2026 y que ha estado generando ROEs bastante satisfactorios entre el 16 y el 30%, así en un periodo más o menos normalizado, con lo cual es una empresa que demuestra la gran calidad que tiene
y que actualmente está cotizando pues a un PER Next 12 Months de 10 veces, que estaría en los rangos mínimos que ha tenido históricamente. De la última década solamente estuvo cotizando estos múltiplos en 2011, 2010 y a raíz de la pandemia, de la gran crisis financiera. Y además molaría saber qué parte de ese free cash flow que está generando es de crecimiento y cuánto es realmente de mantenimiento, porque claro, podría tener un yield bastante superior y más si te sigue creciendo como lo ha estado haciendo Ryanair. Y para Southwest sería más o menos lo mismo, tienen mayores turns, un modelo de negocio mucho mejor, porque ellos se diferencian bastante en las medidas operativas que implementan, ¿no? Por ejemplo, el operar unos pocos tipos de aviones para que los trabajadores sepan operarlos lo más rápido, para que puedan comprar las piezas en mayor cantidad y por lo tanto tener descuentos, etcétera, etcétera. Realmente es un negociazo. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna idea más que podríamos mirar de hacer de alguna empresa buena en alguna industria mala. Pero bueno, yo creo que ha sido bastante interesante y os animo que si os gusta nuestro trabajo, pues dejéis vuestro like, que nos ayuda muchísimo, vuestro comentario y si queréis saber más sobre nuestro trabajo, pues podéis considerar aprovechar la pedazo de oferta que hemos hecho y suscribiros en analisisdeinversión.com. Exactamente. Ha sido un programa súper interesante que espero que os haya gustado a todos y que os den ideas de nuevas empresas. Y lo mismo que ha dicho Martí, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Y recordad, buy the dip. Chao, chao.